darte gracias. Y vamos a, como pueden ver, pueden poner ahí en sus notas el título de esta palabra, de esta plática que vamos a tener es la higuera. Y me gustaría que fuéramos a Marcos, gracias, Marcos capítulos 11. Todos vamos allá, Marcos capítulos 11, apunta allí en tus notas, Marcos 11, y vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 14 y el versículo 20. Amén. Es Marcos capítulo 11, del versículo 12 al 14 y también el versículo 20. Así que vamos allá todos. Vamos a meditar en esta palabra. Quiero que pongas atención. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Algunas partes de lo que hoy voy a hablar pudieran requerir como una explicación más, una explicación mayor. No tenemos el tiempo para hacerlo, y hay diferentes perspectivas probablemente de lo que voy a enseñar hoy. Pero sí quisiera que meditáramos en algo que me parece que nuestro Señor Jesucristo hizo y que muy pocas veces hemos entendido. Amén. Así que hoy vamos a meditar esto que sucede en Marcos capítulo 11. Es precisamente el domingo anterior, lo que tradicionalmente se le llama el Domingo de Ramos, el domingo anterior a la crucifixión, a cuando Él es crucificado. Esto que vamos a leer es un poquito antes de la entrada triunfal. Es el mismo día, ojo, es el mismo día, inicia la semana en la cual, de hecho, la vida de Jesús, toda su vida es profética. Dice el libro de Apocalipsis que Cristo es el espíritu de la profecía. Eso es muy interesante porque cuando tú lo leas en la escritura, lo que Él hacía, lo que Él hablaba, todo lo que Él mostraba, no solamente era un milagro o una acción, sino era un mensaje, porque Él mismo era un mensaje. Él es el verbo. Amén. Entonces quiero que quede aquí algo claro para empezar. Nunca Jesús hizo nada sin sentido. Amén. Nunca. Él no hizo nada sin sentido. ¿Eres Fernanda? ¿Te cambiaste de look? Ah, te peinaste. Yo dije, Fernanda se peinó. Un aplauso. No, un aplauso. Gracias, Miri, eres la única que me hace caso. Un aplauso, por favor. Se me peiné. Este suena mucho. Ok. Jesús no hizo nada sin sentido. Que Jesús hiciera algo sin sentido era como si el Padre hablara cosas sin sentido. Jesús es el verbo. Él es la palabra de Dios en la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Si Él hiciera algo sin sentido, es como si papá estuviera hablando como loco cosas. Jesús daba expresión y vida a las palabras del Padre. Él decía, mi Padre dice, yo digo, yo lo expreso. Mi Padre trabaja, yo trabajo. ¿Estamos bien? Entonces eso es muy importante entenderlo para que nosotros podamos tratar de darnos cuenta qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está diciendo el Señor. Unos días antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesús sabía lo que iba a suceder, entendía lo que venía para su vida, y no solo para su vida, sino para la humanidad. Él comprendía la magnitud de lo que iba a pasar, pero Él sabía que iba a batallar la siguiente generación, o después de la cruz. Él sabía que aunque iba a haber una realidad extraordinaria que se iba a abrir, iba a haber una dificultad para entenderla. Y Él hace algo que es muy, muy hermoso, es muy interesante. Se pueden tomar muchas enseñanzas de este pasaje que son correctas, pero hoy quiero verlo desde una perspectiva de un Jesús que está hablando con lo que está haciendo, de un Jesús profético, del verbo que se hizo carne, de ese que todo lo que está haciendo está trayéndolo, lo está haciendo como un mensaje. Una vez leí que en algunos evangelios, me gustó un comentario que leí, que en algunos evangelios dice, e hizo muchos milagros. Usa la palabra milagros en algunos evangelios, y en otros dicen, y Jesús hizo muchas señales. Y la palabra milagro y señal no es lo mismo. Una señal es un milagro que sucede
que tiene un mensaje. Está no solo haciendo un milagro, sino está dando un mensaje. Y aquí Jesús está dando un mensaje. Marcos capítulo 11, a partir del versículo 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Vamos al versículo 20 ahora. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Otra referencia de este pasaje es el Mateo, pon ahí 21, versículo 20, donde dice: viendo esto los discípulos, o sea, cuando Jesús había maldecido a la higuera. Mateo 21, versículo 20, es otra referencia, donde los discípulos habían escuchado que Jesús había maldecido a la higuera, Marina. Ellos habían oído cómo Jesús le había dicho a la higuera: nunca nadie coma jamás fruto de ti. En el Mateo 21, 20 dice: viendo esto a los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 20 de Mateo 21 al otro pasaje de Marcos 11? La diferencia es que en Marcos, cuando Jesús lo dijo, pareciera que ellos no se dieron cuenta de lo que pasó hasta que regresaron y dijeron: está seca la higuera que maldijiste. Mira, ¿te acuerdas lo que le dijiste a la higuera? Ahora se secó. Pero en Mateo 21 parece que ellos están diciendo: inmediatamente que dijo, inmediatamente cuando la maldijiste, en ese mismo momento esa higuera se ha secado. Lucas capítulo 13, en una parábola, Jesús dijo, Lucas 13, versículo 6. Gracias a Dios por todos los que nos acompañan. Quédate, es importante, toma notas de estos pasajes. Pueden traerte luz de algo que el Señor está diciendo y que nosotros nos convendría verlo. Lucas 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Repito, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y luego vamos a un último pasaje en Mateo capítulo 24, versículo 32. Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended. Ahora, el contexto de Mateo 24, que por cierto hay múltiples interpretaciones de eso, por eso dije en un principio que no me voy a meter en el asunto escatológico. Ahí hay un debate impresionante, pero está hablando, Jesús está respondiendo a unas preguntas que le han hecho sus discípulos. Y en las respuestas que él da a 3 tipos de preguntas que hace, él responde en algún momento, en el versículo 32 de Mateo 24, él dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando él dice de la higuera aprended la parábola, ahora ahí vamos al punto para que vayamos poniendo la base de lo que hoy voy a hablar. Cuando él dice de la higuera aprended la parábola, pon allí, está Jesús comparando a la higuera con Israel. Está comparando, ¿qué dije? A la higuera con Israel. Entonces dice, de la higuera aprended la parábola. En otras palabras, observa la higuera,
Observa la higuera y de ella aprende ¿qué? Aprende a ver ese tiempo. Pero ojo, bueno, ahorita voy a hacer una anotación porque muchos dicen, el reloj de Dios es Israel. No, lo fue, pero es de eso de lo que quiero hablar. Fue el reloj de Dios, pero el reloj de Dios no es Israel. Hoy no está esperando Dios, ojo, que Israel haga algo. Hoy está esperando que la iglesia entienda algo. No me escuchaste bien lo que dije. Dios no está esperando que Israel haga algo para darnos cuenta de qué va a ser Dios. Dios está esperando que la iglesia entienda algo. Eso está esperando. Él ya hizo todo. Ahorita lo voy a explicar. Mateo 24:32, entonces Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. La higuera. Dije hace un rato que en base a lo que dice el Señor en Mateo 24, Él hace una comparación interesante. Y he visto traer este pasaje al día de hoy y lo he visto enseñar y respeto todo lo que se ha dicho de eso. Y no estoy diciendo que esté mal, pero lo que estoy diciendo es que veamos bien y veamos mejor qué está pasando. Muchos se traen y dicen, Israel, que es la higuera, como dijo el Señor. Veamos lo que sucede en Israel. Y lo que sucede en Israel nos estará marcando los tiempos de Dios. Con todo respeto, y muchos eruditos muy entendidos sostienen que eso es una verdad. Cuando nosotros vemos lo que el Señor habló sobre la higuera y a qué se refería, nos damos cuenta de una tremenda realidad sobre ella, entendiendo que la higuera es Israel. Nuestro Señor Jesucristo empieza esta semana. Nuestro Señor Jesucristo no está haciendo nada simplemente por hacerlo. Voy a hacerte una pregunta. Hasta este punto, hasta el domingo anterior a que Él sea crucificado, Él necesitaba demostrar su poder una vez más para que la gente tuviera fe. Había lugares donde dice la Escritura, y fue a ese lugar e hizo muchos milagros en ese lugar, y fue a otro lugar y no pudo hacer milagros en ese otro lugar. ¿Por qué? Porque no había fe en ellos, nadie creía. Jesús hizo diversos tipos de milagros. Sanó enfermos, resucitó muertos, levantó paralíticos, sanó leprosos. Bueno, hizo hasta el más difícil. Sanó a una suegra. No, sanó a la suegra de Pedro. Y luego dicen que por eso, luego lo dicen los eruditos, los profundos del hebreo, que por eso Pedro luego traicionó a Jesús. Eso dicen. Yo lo leí en un pergamino de unos eruditos del primer siglo. Eso dicen, no. El único motivo que encontramos es esa relación. No es cierto, no lo vayan a apuntar. Sanó su suegra y se desquitó. No. Quiero que veamos esto, porque cuando tú vienes leyendo la Escritura, ¿a cuánto les gusta leerla? Alcen la mano. Dice, pastor, es que está mejor el Capulinita, que ya ni lo hacen, ¿verdad? Eso se quedó en mis tiempos. Tú, Rafita, sí leíste el Capulinita, gloria a Dios. Entonces eres de los míos. Lean la palabra. Alcen la mano. ¿Quién dice, bueno, la voy a leer, pastor? Álzala, aunque sea nada más para que no me sienta tan mal, ¿no? La que se peinó, por favor, alza la mano. ¿Ok? ¿Estamos bien? Cuando uno viene leyendo, tú dices, ¿y por qué hace eso? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué le hizo la pobre higuera a Jesús? Dice que llegó y buscó un fruto, pero de hecho dice, el mismo pasaje dice, no era ni tiempo de fruto. ¿Para qué busca un fruto cuando no es tiempo? Es que no está queriendo un fruto físico, está dando un mensaje. Está a punto de suceder algo crucial.
está a punto de cambiar todas las cosas. Hoy yo decía, si tú ves la cruz y lloras por ella y sufres por lo que le pasó a Cristo en la cruz, a diferencia de que veas la cruz y lo que sucede es que para ti la cruz no sea un motivo de sufrimiento, sino que la cruz sea un motivo o una puerta para que tú entres a otro nivel, para que tú te subas a una plataforma. Si tú puedes ver la cruz como plataforma, más que como un dolor por lo que le pasó a Jesús, estás entendiendo lo que sucedió. Fue trascendental lo que iba a pasar. Era terrible, te voy a decir, para esa nación. Si tú sigues leyendo, enseguida Jesús, después de que se seca la higuera, Él baja y dice que ve a Jerusalén y llora por ellos. Llora porque le duele. Él viene dando un mensaje. Él ya dejó ver algo que iba a suceder con ese Israel y que Él lo había tomado como ejemplo en otra ocasión como una higuera. Es interesantísimo. Y cuando Él después pasa esta parte de la higuera, Él llora por Israel y dice, es que no conocieron, no entendieron el tiempo en el que se le visitó. O sea, ellos no comprendieron lo que se les asignó, ellos no entendieron lo que se les dio, ellos no supieron responder. Y ahí pones una gran responsabilidad. Siempre Dios busca eso, que seamos correctos administradores, que respondamos bien a todo lo que Él nos dio, a todo lo que Él nos depositó. Es terrible para cualquier judío, y él amaba esa nación, él amaba a todo el mundo, pero él amaba también a su nación Israel. Él era un judío, estoy hablando del Jesús en la carne. El Cristo es eterno y ese no es judío. Él es Dios que no tiene principio ni fin, es el alfa y el omega. Pero ese Jesús hombre que tenía sentimientos, que nació de María, amaba a su nación y anhelaba la salvación para ellos. Él sabía que Él era ese medio, pero le dolía que la nación no lo reconociera. Pero dice algo fuertísimo de lo que iba a suceder con ellos. Él llora y dice, no conocieron el tiempo de su visitación. No entendieron lo que estaba pasando, no supieron cuando Dios estuvo en medio de ellos. Y Él está dando mensaje. Si ustedes se dan cuenta, después de esto, Él entra al templo. De nuevo. ¿Cuántas veces había entrado al templo antes de esa última vez? Muchas. Pero esa última vez, de nuevo, no solo está entrando al templo a predicar el evangelio del reino, que era lo que Él enseñaba, o a sanar a los enfermos, que también iban ahí buscando una respuesta. Ahora Él entra al templo y saca a todos esos que estaban comprando y vendiendo. De nuevo, Él está dando un mensaje. Él está trayendo un juicio. Juicio, no le tengas tanto miedo a esa palabra. Juicio, de hecho, juicio no significa castigo. Juicio significa separación. Una persona que hace buen juicio es que separó correctamente una cosa de otra. Juicio no es condenación. ¿Estamos aquí? Estoy hablando estrictamente de la palabra juicio. Él hace juicio y cuando Él se mete a ese templo, Él lo que está diciendo es, este sistema está muerto. Chicos, no pudieron administrar ni una casa física. Así que se termina el tiempo de administración y quiebra su sistema de compra y venta de animalitos para el sacrificio. Se enoja y es tal, eso sí hay que ver, qué extraordinario, está la autoridad y el celo con que lo hace, que nadie se atreve a impedírselo. ¿Que no había visto Jesús eso antes? No, sí había visto Jesús eso antes, pero hoy está dando un mensaje, porque hay un cambio, hay algo radical que va a suceder. Yo por eso digo, ¿cuántas veces la gente puede celebrar Semana Santa, puede recordar la cruz? Y no estoy en contra de eso.
Ahora veo que unos ya están los dos polos. No hay que celebrar nada de Semana Santa. Y otros, no, sí hay que recordar todo. Y ya no sabes en cuál será bien, celebrarla o no celebrarla. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Nos vamos de vacaciones o no? Yo crecí en una iglesia donde no te podías ir de vacaciones, porque si te ibas de vacaciones, juicio venía sobre ti, porque era el único día, el Viernes Santo, donde tomábamos Santa Cena. Y si no tomabas Santa Cena ese día, según lo que dice, y tomaban de referencia la Pascua, que la Pascua no tiene que ver con nosotros. Ese es otro rollo. La Pascua, escribe en tus notas, según lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, la Pascua es Cristo. La Pascua es Cristo. Bueno, te doy una noticia. Tú celebras la Pascua eterna. Tú siempre estás en Pascua. Hoy quieren defender, no, es que miren, es que dijo Pablo, adelantito de eso de que Cristo y la Pascua, dijo Pablo, celebremos las fiestas. Y entonces la iglesia dice, hay que celebrar las fiestas, porque Pablo dijo, no dijo las fiestas, le aumentaste una S. Si lees bien, dijo, celebremos la fiesta. Y está diciendo la Pascua, pero no la Pascua judía. Él dice, la Pascua es Cristo. En otras palabras, dile que está a tu lado, dile, te vas a alegrar con esto, dile, prepáralo, dile, te vas a alegrar con esto. Dile, te voy a dar una buena noticia para quitarte condenación. Dile, ¿sabes por qué te gusta tanto la fiesta? Dile. Porque ahí está, yo veo unos que están así. Aquí. Pero allá están bailando la guaracha sabrosona y el beso corazón. ¿Cómo le hacías, Josué? Ven para que te vean. No, ese no. ¿Por qué no? Vives en fiesta. No sé si sepas por qué los judíos tenían tantas fiestas. No es en serio. Dios es una fiesta. Pero mientras no está la realidad, tiene que enseñarle al pueblo, a los judíos, a su pueblo que lo representa, tiene que enseñarle un montón de fiestas para que el mundo vea que aquellos que tienen a Dios están siempre en fiesta. Y Pablo, cuando dice de la Pascua que es Cristo, él dice, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Cristo. Entonces dile, la buena noticia, lo dejamos a la mitad, dile, te doy una buena noticia, siempre estás en fiesta, porque a Dios le encanta la fiesta. Ya se están levantando unos, bueno, está el pastor, gracias. Continuamos entonces. Tan. Ay, no. Ese hay un debate. ¿Celebramos la Pascua o no la celebramos? Es que vivimos en ella. Pero también, ¿de qué te sirve celebrar Semana Santa y hablar de la cruz si no entendemos lo que pasó? Si no comprendemos ¿qué sucedió? ¿Qué partió? Partió no solo el tiempo, sino la vida, la historia, el universo, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, vamos a Marcos 11. Es algo fuerte lo que hace el Señor. El Señor está trayendo un mensaje a través de lo que está haciendo. Tiene hambre, salen de Betania, ve a lo lejos una higuera interesante y dice que fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Si tal vez hallaba algo en ella. ¿Se acuerdan de la parábola que leímos en Lucas capítulo 13? Un hombre hablando del reino de Dios y hablando del propósito del Padre, dice que plantó una higuera en su viña. ¿Cuál es su viña? Pon allí, ¿cuál es su viña? Todo el mundo. ¿Cuál era su higuera? Israel.
¿Cuál es su viña? Todo el mundo. ¿Cuál fue la higuera que plantó Israel? Es que está extraordinario. Quiero decirte un detalle de Israel. Voy a leer ahorita, para terminar, un pasaje donde el apóstol Pablo nos da luz. Y él también está dolido, Pablo, pero no por la cruz. Él está dolido en la condición que tuvo Israel y que no pudo aprovechar. Tenía este hombre una viña y en esa viña plantó una higuera. ¿Y qué hizo? Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, ¿ya vieron cuántos? 3 años que vengo a buscar fruto. Extraordinario. Ok, voy a decir algo. Antes de la cruz, pone allí, antes de la cruz, lo único que se podía ver de Dios era a través de su higuera, Israel. Sí, va otra vez. Es que pon atención en esto, porque vamos a terminar en lo que corresponde a ti. Porque alguien puede decir: bueno, a mí no me interesa, yo soy mexicano, nací acá por Texcoco, soy texcocano, ¿no? Entonces dices: no, yo no tengo nada que ver. Bueno, pues es historia, gracias pastor por la historia. No, espera. Lo único que se podía ver de Dios, escribe, era a través de Israel. Lo único que se podía ver de reino, escribe, era a través de Israel. Si Dios quería que el mundo más o menos se diera una idea de cómo era su reino, para eso tenía su pueblo. Por eso a su pueblo le enseñó principios de cultura de su reino, que es eterno. Si alguien en el mundo se preguntaba cómo será Dios, la idea era que lo que pudieran ver de Israel les iba a mostrar cómo era Dios. En otras palabras, el fruto, pon allí, el fruto de Dios antes de la cruz tenía que venir de Israel. Pero resulta que el Señor viene como es a su viña. ¿Y qué es lo que hace? Busca, llega a la higuera que él plantó. Y dice el profeta Isaías, por allá creo del capítulo 5, que el Señor hizo todo por esa viña. Hizo todo, la sembró con la mejor semilla, le dio los mejores cuidados, la rodeó de una cerca, le quitó la hierba que la ahogaba. Y cuando regresó por fruto de lo que él había sembrado, se llevó una gran decepción, porque en vez de encontrar un fruto de acuerdo a lo que él sembró, encontró un fruto silvestre. El Señor viene a la tierra y para Israel fue durísimo. Lo que el Señor, dentro también de lo que él hizo en la tierra, él buscaba cuál fue el fruto, cuál era el fruto que Israel debía de haber dado. ¿Y por qué de Israel y no de otra nación? Lo vuelvo a decir, porque sí, fue la nación, pon allí, que Dios escogió para dar fruto antes de la cruz. Está fuerte esto. Dice entonces, observa, fue a ver si hallaba tal vez en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús, voy a decir esto, Jesús no está loco. Si tú ves a alguien, llegas a tu casa y tu mamá le está hablando a la plantita: ay, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Por qué no nos das unos limones más grandes? Y si no te da unos limones más grandes, tú le dices: ¿sabes qué? A ver, Rafael, ya no le dice Rafa, ¿no? A ver, Rafael, tráeme el machete y vamos a cortarle. Va a decir: tranquila, mujer. O bueno, puede decir así, o puede decir: ni hablar, mujer, traes puñal. Pero cualquiera diría: oiga, pastor, ¿puedo hacer una cita con usted? ¿Qué cree? Está bien irritable mi esposa, se enoja hasta con las plantas, y hasta el Murphy la vio. Y dice Murphy: pastor, tengo que hablar con usted. Mi madre no solo se friega, no solo se agarra a mi papá, sino también a la planta, ¿no? A ver,
Vamos a lo simple. Jesús no está loco, él no es, muchos de ahí se agarran para decir, ¿ya vieron? Jesús, así dile tú también, tú le puedes decir a ese árbol, sécate y se seca. No, no está diciendo que tú puedes hacer eso. Está dando un mensaje. No, les está demostrando a sus discípulos su tremendo poder para que vean, miren, observen cómo yo hago que se seque, sécate. Y entonces, no. Él no era Goku. No era Superman, no era nada, en serio, no era un superhéroe. ¿Están aquí? Aunque tenía todo poder, lo manifestó, pero él no estaba haciendo una exhibición de poder, ni estaba condenando a una planta. Él está hablando y es fuertísimo lo que está diciendo. Está terminando, ojo. Él sabe que todo está a punto de cambiar. Se terminó el tiempo en donde Israel era el lugar de donde Dios iba a obtener el fruto, porque iba a cambiar eso. Iba a nacer otra viña. ¿Están aquí? Iba a ser sembrada otra semilla, donde ahora el Señor iba a poner sus ojos para sacar y obtener el fruto de lo que Él sembró. Pero tenía que terminar con la antigua higuera que Él había cuidado. ¡Wow! Y dice que cuando no encontró nada, ven el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás, eso está interesante, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Wow. En otras palabras, algo ha cambiado aquí. El tiempo en el que el mundo iba a comer del fruto que se esperaba de ti, terminó. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pues claro, era para ellos. Para ellos iba a ser durísimo, porque ellos creían no solamente que eran, ojo, no solamente que eran privilegiados porque caminaban con Jesús. Ellos no solamente se sentían privilegiados porque estaban con el Mesías. Ellos se sentían privilegiados porque eran judíos. Pero ahora el Señor les está diciendo, ya no vendrá el fruto de Dios a través de ellos. Y luego dice algo más fuerte. Vean el versículo 20. Y pasando por la mañana, el versículo 20 dice, y pasando por la mañana vieron, ojo, que la higuera, ojo, no solo no daba fruto, sino se había secado. Y ahí hay algo fuerte. Se había secado ¿desde qué? Desde la raíz, desde sus raíces. Wow. Una vez una persona me decía, pastor, es que las raíces judías, si usted no va a las raíces judías, pues el Señor secó a la higuera desde sus raíces. Porque te voy a decir por qué. Porque la raíz judía es hermosa, pero la raíz que te da vida a ti, la raíz, la savia que te da vida a ti, la raíz de la cual tú tomas, es la vida misma de Cristo. Que es, ojo, que es de donde surgió la ley y lo que los judíos disfrutaban. Es que mira, te voy a decir una cosa. El otro día yo dije que cuando estamos y nos enfrascamos en las sombras, en los tipos y las figuras que tenían los judíos, estamos desperdiciando, estamos menospreciando que el Señor no te conectó a las sombras, te conectó a la verdadera fuente. ¿Sí me explico? Te conectó a la realidad, no para que vivas en sombras, sino para que disfrutes la realidad.
Entonces, está dando un mensaje. Lo que ahora se va a obtener de Dios termina hasta aquí. Y de hecho, para que no haya confusión, desde la raíz, por eso, lo digo con respeto si nos ve algún amigo judío, es que si ustedes buscan, no busquen, porque es bueno, si gustan, ¿por qué no? Yo no conozco mucho de eso, de antemano lo digo, pero un poquillo ahí. Si tú buscas, hay diferentes líneas judías de entendimiento. No solo hay una. Hay diferentes, no sé cómo les llaman, pero como en el cristianismo, hay diferentes perspectivas teológicas. Sí, hay diferentes corrientes de pensamiento. Hay como diferentes casas de rabinos que ellos tienen su línea de pensamiento. Si tú te metes ahí, es un universo de cosas. Pero es un universo. Ok. Pero que no te llevan a Dios en sí, sino que te meten en ese sistema. Ok. Mateo 21, vayan allá, versículo 42. Ok, ¿por qué? Voy a decir otro detalle, escribe. ¿Por qué es que se secó de raíz? También otro punto. Porque la raíz, la fuente, la savia es Cristo. Y ellos desecharon a Cristo. ¿Ok? Entonces, dice el Señor, esta higuera se seca desde la raíz. En Mateo 21, 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon, ¿quiénes? Escribe, el Señor en Israel, todavía antes de la cruz, a ellos los consideraba los edificadores. Él esperaba que ellos edificaran. Les había dado en alguna medida lo necesario. Y cuando llega la piedra angular, los edificadores que hicieron, la desecharon. El Señor dice, ha hecho esto. Hechos 4, versículo 11. Este Jesús, ya después los apóstoles enseñaban, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es Hechos 4, versículo 11. Aunque allí están en la transición y todavía, creo que es Pedro, les dice edificadores a ellos. Estaban allí los religiosos y les estaba diciendo, ustedes tenían el trabajo, tenían la responsabilidad de edificar, pero ustedes desecharon la piedra angular del edificio. Escribe allí, por eso ahora la iglesia sigue siendo edificada sobre la piedra angular que es Cristo. Y en Romanos 9, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Romanos 9, vamos a ver cómo Pablo lo expresa. Gracias a todos los que están conectados, les invitamos para que compartan. ¿Ya lo tienen?
dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué no miente? Lo dice en el versículo 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tengo gran tristeza, tengo mucho dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema, fíjense, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Wow, obvio, lo que estaba yo diciendo, el apóstol Pablo lo entendió. Y él como judío se dio cuenta que eso era algo tremendo para ese pueblo. No porque se le hayan cerrado las puertas, quiero dejar claro, porque cualquiera en el mundo, sea judío o no, puede entrar a la vida por fe. Pero ellos que tuvieron algunos privilegios porque Dios les escogió, como lo dije, para que de ellos surgiera cualquier cosa de Dios en la tierra, fuera a través de ellos, ellos no administraron correctamente ese privilegio que Dios les dio. Explica a qué se refiere. Vean el versículo 4, ahí en Romanos 9, el 4 dice, ¿a quiénes me refiero? A mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, fíjense, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos, eso está fuerte, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y quiero terminar esto que estoy explicando. Sentí en mi espíritu importante compartirlo y meditarlo con ustedes, porque no sé si la iglesia entendemos a plenitud lo que sucedió en ese día. Te voy a decir, el Señor estaba diciendo, es como decir, el Padre tenía toda la esperanza en que Israel lo manifestara, pero Israel, bueno, voy a decir algo. Sí tenía esperanza de que lo manifestara, pero Israel no iba a ser la plenitud. Gracias. Israel no iba a ser la plenitud. La plenitud iba a ser la iglesia en la cual su hijo iba a habitar. Pero era necesario que Israel manifestara algo de Dios. Entonces, vean lo que dice el versículo 4. Dice, a ellos ¿qué les fue dado? Dice la adopción, y pon allí, si tú gustas, te puede servir. Dice que a ellos les fue dada ¿qué? La adopción. ¿Qué significa eso? Abraham, fíjense, Abraham, que no era nación, porque no existía Israel, pero estaba allí Abraham en Ur de los Caldeos. El Señor lo llama y lo hace de su familia. O sea, el judío podía decir, somos familia de Dios por Abraham. Bueno, familia de Dios en lo natural por Abraham, escribe, nosotros como iglesia somos hijos espirituales con su naturaleza. Ellos tenían la adopción por Abraham. Podrían decir, yo vengo de Abraham, pero aquí Pablo explicó, aunque tengas el linaje y tengas la genética de Abraham, no sirve, porque los que son de Dios no son hijos de Abraham en la carne, sino son hijos de Dios en el espíritu. Después dice, a ellos les fue dada la gloria.
Y hasta ese domingo donde Jesús está terminando el asunto con la higuera, es un juicio para la higuera, le está diciendo a la higuera: acabó aquí tu tiempo. Sí, tú eras en parte el tiempo y el reloj de lo que estaba sucediendo con Dios en la tierra, pero acaba de terminar y se seca de raíz lo que de savia tenías tú, porque la raíz es Cristo, Él es el cimiento. Está terminando tu tiempo. Por eso Jesús, no con gusto, pero después de eso llora sobre Israel y dice: qué duro para este pueblo que no se ha dado cuenta que está terminando esa gloria que aunque sea podían ver. Esa gloria, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa Shekinah que se aparecía en el tabernáculo, en el templo de vez en vez, y que ellos se gozaban de tener esa gloria, esa nube, de ver esa gloria en el rostro de Moisés que alumbraba su rostro, aunque sea por un momento? Esa gloria que ellos disfrutaron, pero que no transformó a nadie, también venía a su fin. Y ahora nosotros, escribe allí, tenemos una gloria que nos transforma. Es la gloria de tener dentro, esto está extraordinario, el rostro de Cristo, como dije la semana pasada, que cuando se forja en tu vida te transforma, y no sale un rayo de luz de tu cara, sino sale la gloria de Dios en el rostro del Cristo que se está formando en ti. Tú y yo ahora disfrutamos. Ellos veían una gloria ya, ahora nosotros disfrutamos una gloria transformadora que cuando el mundo nos mira puede ver a Dios. ¿Ya viste? Entonces la iglesia ahora es, eso ponlo con letras grandes, la iglesia ahora es el único medio de dar el fruto de Dios aquí en la tierra. Y eso es por la gloria de Cristo que está en nosotros y que sale en el rostro de Cristo. Ellos dicen entonces, fueron adoptados, nosotros fuimos nacidos de nuevo como hijos espirituales con su naturaleza. Ellos tenían una gloria Shekinah, una nube que los guiaba, una luz que aparecía. Nosotros tenemos la gloria de Cristo que nos transforma. Luego dice otro detalle: ellos tenían ¿qué? El pacto. Wow. Y podríamos hasta decir, como dice el libro de Hebreos, ellos tenían los pactos. ¿Cuáles? Los pactos que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, y ellos esos pactos los mantenían vigentes. Pon allí: nosotros hemos nacido. ¿Dónde? En un nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas, y donde todas las promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. De hecho, aunque a ellos se les había dado el pacto, para que ellos pudieran distinguir el nuevo pacto que venía, pero no lo pudieron ver. A ellos también, dice Romanos 9:4, habla de la promulgación de la ley. A ellos se les fue dada la ley. Pero ¿cómo? Escribe la ley en piedras. ¿Qué pasó ahora ¿qué pasó con esta nueva realidad? La ley, escribe, a nosotros se nos fue dada en el espíritu de vida en Cristo Jesús que nos habita. Mientras ellos tenían la ley escrita en piedras, nosotros la tenemos escrita en nuestros corazones. Por eso era importante que todos los que estaban allí y nosotros en la iglesia entendiera lo que estaba pasando en la cruz. Es importante que lo comprendamos. ¿Qué terminó? Pero ¿qué inició? ¿Y dónde estás tú? Y ahora, ¿qué responsabilidad tan extraordinaria tienes tú y tengo yo? En esta nueva realidad, Dios no está esperando nada de nadie en el mundo. Está esperando todo de su iglesia. Y no porque sea algo que tú y yo tengamos que hacer, porque Él sembró la semilla de su Hijo en nosotros.
Mientras ellos tenían, incluso aquí menciona otra cosa, habla la promulgación de la ley y luego dice, y el culto. Ellos tenían dos cosas, escribe, el culto y el templo. Por eso después lo que hizo Murphy fue también juzgar el templo. Y todos se escandalizaron porque estaba juzgando lo más sagrado de ellos. Pero lo juzgó porque ahora tú, Murphy, ibas a ser su templo, mi hermano. Dile al que está a tu lado, tú eres su templo. Y no solo juzgó el templo, sino juzgó el culto. Les volteó sus animalitos que llevaban para el sacrificio. Juzgó el culto. ¿Por qué? Escribe, porque ahora nosotros vivimos en el culto racional, en donde nosotros somos el templo, pon allí, y nosotros también somos el sacrificio. Y todos los días nosotros ponemos nuestra vida en sacrificio, nuestros miembros. Dios nos enseña, nos muestra, nos lleva a la cruz. ¿Para qué? Para aprender a qué, a poner nuestros miembros a qué, a su propósito. ¿Mande? Amén. A su propósito. Es maravilloso. Dile al que está a tu lado, ¿sabías que tú eres el sacrificio? Tú no vas a un culto, pon allí, dile, tú vives en el culto. Tú eres el culto. Tú no vas al templo, tú eres el templo. ¿Sí, Claudia? ¿A dónde vas? Al templo. Tú no vas al templo. Tú eres el templo. Es que Jesús andaba muy enojón, pastor, ese domingo de Ramos. Ni porque le aplaudieron todos al entrar a Jerusalén. Le aplauden y va y se agarra moquetazos allá en el templo. Y antes de eso le grita a una pobre plantita que ¿qué le hizo la planta? Jesús está juzgando, porque eso es lo que iba a suceder allí en la cruz. Terminando un sistema, terminando un pacto, incluso secando la raíz espiritual de un pueblo. Wow. Porque ahora iba a poner él su vida, su fuente y su raíz dentro de la iglesia para que de ella saliera todo. Que el Señor nos ayude a entenderlo, para que podamos disfrutar esta extraordinaria vida. Y como últimamente ha venido mucho a mi mente, y no nos rehusemos a ser transformados. ¿Me escucharon? No nos rehusemos, porque sucede, yo no sé, yo creo que es por falta de entendimiento, pero para que no me rehúse a que Dios siga transformando mi vida, que Cristo sea formado en mí y yo no ponga ningún obstáculo. ¿A qué me refiero? Te voy a decir a qué lógica me refiero. Que yo pueda entender, que yo, escucha, y podemos individualizarlo y hacerlo corporativo. Pero sería muy bueno entender esto, escuchen bien, que tú y yo podamos entender que lo que sea transformado de Dios en nosotros será lo único que el mundo verá de Dios. Si nosotros no entendemos esto, si nosotros no comprendemos esto, primero no participaremos de esa tremenda gloria y seremos malos administradores de esto glorioso que Él hizo. Él no está secando a la higuera por secarla. Él tiene que secar esa higuera porque ahora la fuente se viene a otro lugar, se viene al espíritu de los hijos. Los hijos, si yo puedo comprender esto, entonces puedo llegar a conclusiones importantes. No importa lo que pase, lo que suceda, lo que me digan, lo que se burlen, lo que inviertan, no me importa. Yo voy a la transformación, sigo caminando en el entendimiento de Cristo, comprendiendo lo que mi Salvador hizo y dejándome transformar. ¿Para qué? Para que ahora sí el Padre tome de su viña el fruto que Él quería encontrar. Alza la mano si alguien, si me pude explicar. Yo sé que todos entienden, pero yo quiero saber si sí me expliqué. Porque esto es fundamental. A ver, iglesia cristiana, cristianismo no es un juego. Ya sé que lo hemos dicho cantidad de veces,
Aquí no estamos jugando a la iglesita, también lo hemos dicho muchas veces, pero el fondo real, si tú quieres un motivo que le dé fuerza a eso, es este. Por esto no es religión. Siempre lo digo, no es religión, porque no es religión, es la expectativa, Abdi, de Dios en mí, porque depositó su vida. ¿Sí me explico? Depositó su vida. Fernanda, ¿es poca vida, es poca cosa su vida? Cuando tú comprendes esa realidad, su vida te supera. Y cuando su vida te supera, todo lo demás viene al orden. Lo vano te deja de gobernar. Lo inútil deja de ocupar tiempo en tu vida. Cambian tu orden de valores y de prioridades, porque sabes por qué estás en esta tierra. Uno puede decir: ay, pastor, qué bonita estuvo la prédica. Qué privilegiados somos, ¿verdad, pastor? Sí, sale, está chido. Solo que no era para que dijeras: qué bonita estuvo la prédica. Era para que dijeras: wow, a ver, pastor, lo que usted nos está diciendo es que Jesús sabe que a lo que está yendo a la cruz es terminar literalmente es terminar con una manera de Dios manifestarse en la tierra y empezar una nueva manera de manifestarse en la tierra, en donde tú y yo somos indispensables. ¿A eso se refiere? A eso me refiero. Y si no lo vemos así, no hemos entendido nada. Pastor, pero mire, yo me pongo mi gorro y ya me estoy dejando la barba. Me salen 3 pelos acá y unos 2 de cuatete acá, pastor, pero casi soy judío. Me pinto un poco con corcho quemado para que también parezco judío, pastor. Ya investigué y los siniestra vienen de Capernaum. O sea, si no entiendes que esa raíz se secó, y no la secó un predicador en una enseñanza, la secó el Señor, porque en su propósito no estaba una nación. Eso escríbelo. En su propósito no estaba una nación, estaba todo el mundo. Está incluida esa nación. Y esa nación puede entrar a esta realidad por fe en Cristo. ¿Sí me expliqué? ¿Quién es el culto? ¿Quién es el borrego? No, tú no. ¿Quién es el sacrificio? ¿Quién es el altar? ¿Dónde está el lugar santo? ¿Dónde está el lugar santo? Dice: ay, pastor, allá en Jerusalén, pastor, está entre la calle del Templo Mayor y el lugar santo. Escribe, es tu alma. ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Ya viste cómo todo tiene sentido? ¿Pero en dónde? En tu espíritu. ¿Y qué pasa en el lugar santísimo? Allí es donde está ¿quién? Dios. Nadie dice nada. Dice: pues no sé, pastor. ¿Quién está en tu espíritu? ¿Quién está en tu espíritu? Unos como que dicen: no, pues quién sabe, pastor. El arcángel Rodrigo. Dice el culto, y termina diciendo el versículo 4: a ellos les fueron dadas las promesas. ¿Qué dice el Señor para nosotros de las promesas? Para nosotros en Cristo todas las promesas son sí y amén. Son hechas realidad en Cristo. Y todavía dice: y a ellos, de quienes son los patriarcas, se refería a Abraham, Isaac y Jacob, por lo menos de ellos,
y de los cuales ellos, según la carne, vino Cristo. Por eso, ¿se acuerdan lo que leímos en el versículo 1? Él está diciendo, me duele muchísimo, porque incluso de mi pueblo Israel en la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oye, tú y yo somos realmente privilegiados por poder experimentar y vivir y conocer esta realidad en Cristo. Porque Jesús está terminando todo. ¿Hasta qué punto? Hasta que termina consumando en plenitud el tetelestai, consumado es en la cruz, para que ahora tú y yo podamos disfrutar esta gran realidad. Dice Gina Durán, amén. Mirna dice, el atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Amén. No fuimos llamados a ser copias de Israel. Eso está bueno, eso ponlo ahí. No fuimos llamados por eso a ser copias de Israel. Pastor, pero ya todos nos vestimos. A Carlitos también ya le compramos su efod, pastor. No más que le pusimos 2 candeleros porque uno se ve muy chiquito. Y a Josué ya le pusimos también su otro efod, pero con campanitas abajo, no se nos vaya a tropezar. Pastor, traigo unas banderas y aquí las sondeo, ¿verdad? Que se siente más espiritual. Y si no me estoy burlando. Y si sonamos el shofar, es que el shofar eres tú. ¿Por qué digo que eres tú? Porque realmente el shofar tipificaba a Cristo. Si alguna vez has visto un shofar, esos shofar sueltan incluso un aceite. Se tiene una simbología, es un tipo muy hermoso y simboliza a ese Cristo y su unción. Pero ese lo tienes dentro. Hay gente que está bien, pero después de eso ya salen otras cosas de su boca. Entonces si dices, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, suena bien chido tu shofar, pero ya no, con ganas de volvérselo a dar, no vuélvelo a tocar. Ya deja de hablar así. Ah, no, pero si vio, hermano, cómo se sintió la alabanza más padre cuando se tocó. Una vez una persona me dijo, pastor, Dios me mostró que tenemos que dar 7 vueltas a la colonia para que se convierta. ¿Alguien le ha dado 7 vueltas a algo? Y ahí vamos. Pastor, ¿y si echamos aceite? ¿Y si echamos vino? ¿Y si echamos sal? Escribe, si queremos ser la expresión de Dios, entonces tenemos que adquirir, conocer, disfrutar la realidad en Cristo. Por esto esta higuera quedó seca desde la raíz y ahora el fruto que toma y que quiere Dios viene de ti. Amén. Ponte de pie en esta hora. Ahora sí puedes estar tranquilos. Pastor, yo siempre soñé con ser judío. Y yo renegaba de que yo nací acá por Ocotlán. Soy de Iztapalapa. No, eres de Cristo. Y por eso en nosotros, de hecho el apóstol dice que estábamos alejados, pero nos acercó al grado de que ahora somos la familia de Dios. Nuestro Señor Jesús
Yo me imagino qué ha de haber pensado estos muchachos que vieron a Jesús maldiciendo una higuera. Y después cuando vieron que se secó. Y después, como el siguiente versículo dice, ¿viste que se secó? Tuvieron una plática y Jesús les contestó, tened fe en Dios. Ya todo el mundo pensó que Jesús hizo eso para demostrarles a ellos que tuvieran fe. Pero realmente Jesús sabía que ellos no iban a entender lo que Él estaba diciendo. ¿Qué higuera era la que iba a secarse? Porque ya no iba a estar ahí la savia de Dios, la vida de Dios. Abraza a la persona que está a tu lado y dile, toda la vida de Dios está en ti. En ti está la fuente y en ti está la raíz de Dios. Y tú en el mundo, abrázalo y dile, tú en el mundo eres la nación, lo voy a decir así, la nación a la que viene el Señor y toma el fruto que le agrada. Y estás destinado no para decepcionarlo. Dile, estás destinado para que el Padre coma del rico fruto de Cristo que sale de ti. Pero soy mexicano, eso no importa, porque en Cristo no hay esclavo ni libre. No hay nación, no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío, sino todos somos uno.